¿Alguna vez has sentido que tu pasión por el fitness podría convertirse en una misión de vida que transforme a otros? ¿Es posible construir una comunidad sólida y comprometida en un mundo digital saturado de información? ¿Cómo se puede ir más allá del entrenamiento físico y crear una marca que inspire al bienestar integral? La creación de una marca que trasciende el ámbito físico y toque las fibras del bienestar integral es un desafío que pocos se atreven a emprender. Requiere visión, adaptabilidad y sobre todo una profunda conexión con la comunidad que se busca impactar. Este es el caso de Denise Pérez, una experta en fitness y bienestar con más de 20 años de experiencia, fundadora de Fit Challenge. Denise ha logrado transformar su pasión en una plataforma que va más allá del entrenamiento físico, enfocándose en el desarrollo integral de sus miembros. Durante la pandemia, convirtió sus estudios de fitness en desafíos en línea, ampliando su alcance y creando una comunidad virtual sólida. En el episodio exploramos la visión de Denise al fundar Fit Challenge, buscando ofrecer más que rutinas de ejercicio. La adaptación y resiliencia demostradas al transformar su modelo de negocio durante tiempos desafiantes. Estrategias para construir una comunidad digital comprometida, compartiendo experiencias y consejos prácticos. La importancia del bienestar integral, abordando cómo Fit Challenge incorpora aspectos físicos y mentales en sus programas. Si alguna vez has considerado convertir tu pasión en una marca que inspire y transforme, este episodio te brindará perspectivas valiosas sobre cómo hacerlo realidad. Tienes una historia súper extensa, una historia... Has vivido en varios países, has cambiado mucho el tema de que estudiabas administración de empresas y luego te fuiste por otro ramo completamente diferente. El fitness estuvo presente en ti desde muy joven, pero quiero que me digas cuándo fue como esa primera vez que te diste cuenta que a esto te querías dedicar. No cuando te gustó, cuando ya empezaste a ver como esa lucecita de creo que esto puede funcionar y quiero hacer esto toda mi vida. Oh, bueno, pues primero, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme y que la audiencia pues, pueda escuchar un poquito de la historia y que ojalá alguna persona se siente inspirado y con eso cumplimos el objetivo. A ver, es una pregunta que no lo vas a creer, pero nunca me la habían hecho. Yo creo que hay cosas en la vida que no tienen que ser a lo mejor tan románticas como nos las dicen de siempre me imaginé, sino que muchas cosas de nuestra vida son circunstanciales y después tú decides que eso va a ser por un largo tiempo, ¿no? Yo la manera en la que tomo las decisiones es que nunca pienso que es para toda la vida, ni nunca pienso que es para siempre. Y esto aplica en todo lo que he hecho en mi vida, incluyendo mi matrimonio, porque si no, creo que me agobio de más y me tenso. Pero cuando decidí que esto podía ser algo, yo estudié, como decías, la carrera de administración de empresas turísticas, porque al final ese fue como el final que le di, en Inglaterra. Y después de eso me fui a viajar por Asia con una amiga, había ahorrado todo el tiempo que trabajé, bueno, que estudié, yo me pagué toda mi estancia ahí y era mesera y era instructora de spinning y de aeróbics y bueno, ¿no? Trabajaba. Y entonces ahorramos dinero y me voy a Inglaterra, a Asia a viajar y fue una experiencia, pues yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? Pero cuando termino el viaje me quedé sin un peso y entonces regreso a México y pues justamente, ¿no? Empiezo a trabajar en lo que hubiera. O sea, yo necesitaba generar dinero en ese momento. Regresé después de vivir mucho tiempo sola a casa de mis papás. Y no que estuviera mal, porque yo siempre digo que a todo se puede acostumbrar uno, ¿no? Si te acostumbras a vivir solo y comer frijoles de lata, te acostumbras nuevamente a comer rico y a que te laven la ropa. Entonces, regresé a casa de mis papás, pero sí había este tema de tengo que generar dinero e independencia económica ya. Entonces, me meto a trabajar en una empresa de la industria automotriz, que además, pues aprovecho para decirte que esto me dio gran parte de mi formación, en donde soy pues súper estructurada, ¿no? Eh, y, y era un trabajo que me enseñó mucho, que
empecé de recepcionista y a los 10 meses era directora de finanzas. Era una empresa pequeña, obviamente, y también fue circunstancial, pero era algo que no me gustaba hacerlo en lo absoluto. O sea, puedo decirte que realmente la pasaba mal, y no porque el lugar estuviera terrible, sino porque realmente pues, no me gustaba lo que hacía. Y así empecé a pensar en esta idea de qué realmente me gusta hacer. Y en la combinación de inmadurez, de ser más atrevido a lo mejor cuando estás más joven, de una combinación de varias cosas, dije, a ver, yo necesito hacer algo que me guste. O sea, porque al final de cuentas mi idea siempre ha sido esta. No puedes pasar 8, 10 horas en un trabajo que odies para salir a vivir 3 y dormir 8, ¿no? O sea, no debería de ser así la existencia. Entonces, para mí era muy importante hacer algo que me gustara. Y después estaba el tema de yo buscar un autoanclaje, o sea, este pretexto, si quieres ponerlo así, de ponerte tengo que hacer algo en donde no pueda abandonar mañana, ¿no? Siempre fui, desde chavita siempre fui como trotamundos, y cualquier oportunidad que salía yo aplicaba, hiciera una beca y me iba. Y entonces llegó un momento en el que yo sentía que ya tenía que quedarme. Y eso pues era agarrar un compromiso importante, y un compromiso definitivamente es un negocio, ¿no? O sea, emprender algo es un compromiso, porque me acuerdo que pedí un préstamo y estaba de aval primero una compañera de trabajo, imagínate. Luego volví a pedir otro préstamo y estaba de aval mi mamá con la casa de mis papás, otra gran responsabilidad que en su momento, por eso digo, entre la ignorancia, la inmadurez, la aventura. Y luego apliqué algunos proyectos de préstamo de gobierno y también. Entonces, bueno, pues la presión era mucha en ese momento, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que dices, si estoy hecho, no estoy hecho para esto. O sea, ¿me voy a quedar aquí o no me voy a quedar aquí? Y creo que fue en ese momento que fueron meses bien complicados. O sea, y cuando te digo bien complicados fue irme deshaciendo de lo poquito que tenía, ¿no? Primero vendí el coche y luego vendí la computadora y luego, porque pues tienes que pagar la renta y luego tienes que comprar un par de mancuernas más y fueron días, meses complicados, pero creo que lo que te mueve es saber que el objetivo va más allá de ese negocio. Y para mí el objetivo era, me gusta lo que hago, me gusta el ejercicio, me gusta convivir con gente y me encanta el servicio al cliente. Hay algo ahí que yo creo que por eso fui tanto tiempo mesera, que me gusta. Entonces, en ese momento, bueno, todo sí, ya estaba decidida y suena muy romántico, pero el momento decisivo es cuando jala, ¿no? O sea, pasaron meses y me acuerdo perfecto que dije, este es el último mes que tengo para poder solventar los gastos de este emprendimiento, y si no, pues se acabó. Y como algo escrito en algún lugar, empezó a llegar la gente, se empezó a pasar la voz, y de ahí la verdad es que fue una historia que hoy que lo veo en retrospectiva, Edgar, pues fue una historia de éxito que no le di el golpe en el momento, no lo fácil, pero sí lo rápido que fue, y los obstáculos pues fueron mínimos. O sea, a partir de que llegaron las primeras personas, de ahí empezó a crecer. Entonces, pues ese fue el momento en el que dije, ok, esto está funcionando, soy buena para esto, porque creo que también, digo, y tú con el podcast, seguramente y con otras cosas lo has vivido, pero yo que te escucho en el podcast, pues cuando eres bueno para algo, te vas autoalimentando, ¿no? Como, ok, soy bueno para esto, me falta a lo mejor esta parte o esta, pero lo podemos hacer así. Entonces es como una bola de nieve productiva. Esa sería mi larguísima respuesta. No, increíble. De aquí me diste varios caminos, Denise. Vamos a ir explorando. La primera es, quiero entender un poco de... Había escuchado que, o sea, viviste en una familia donde siempre hubo apoyo, pero no apoyo incondicional o empoderamiento como lo ves hoy. O sea, no tanta libertad como hay el día de hoy. Anudado a eso, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? O sea, de niña, de más joven, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Mira, yo creo que no soy quien soy a pesar de, sino porque, ¿no? Viví en esa familia. Y fue una familia muy libre. O sea, mi familia era queretana, y Querétaro, si algún día has estado por ahí, es un lugar sumamente tradicional, y hace varios años mucho más, ¿no? Y mis papás eran atípicos, no voy a decir que eran
li- libres en el sentido de revolucionarios, ni mucho menos. Simplemente eran personas, ellos, como muy centrados en lo que estaban haciendo, ¿no? Mi mamá es abogada, se dedicó a su carrera profesional, nunca nos descuidó como familia, pero sí su enfoque era primeramente en su desarrollo personal y mi papá también era un hombre muy libre, ¿no? Y entonces el escuchar todo este tipo de pensamientos, el que a lo mejor yo fuera una niña queretana de una escuela católica que no tenía hora de llegada, imagínate, para llegar a mi casa, que me acuerdo perfecto que mi papá se ganó en una rifa un bocho, un Volkswagen, y a los 14 años me dijeron, bueno, pues no hay nadie que te lleve a la escuela, aquí está el coche, tú llevas a tus hermanas, y pues suerte, ¿no? Y entonces hacían este tipo de cosas, pero al mismo tiempo me daban un libro que pensaban que podía leer o de repente me encontraba la náusea de Sartre en mi librero y lo agarraba y, sí, perfecto. Entonces, era como este apoyo de pensar que podíamos hacer lo que fuera. Somos tres mujeres, mis hermanas y yo, entonces tampoco nunca vivimos esto que tal vez para la época era más normal, el decir, bueno, si tienes un hermano hombre es el que te lleva y es el que te cuida y tal, sino que había esta libertad intrínseca, pero muy chistoso, nunca hablada, ¿no? O sea, no era como, tú eres libre de hacer lo que quieras y a nadie le importa, sino al contrario, era Como como que se esta libertad. asumía, ¿no? Se asumía, sí, creo que eso es un gran resumen. ¿Y qué Eh, tal? ¿Cómo te iba en el bocho? ¿Ya sabías manejar o cómo era la cosa? Ahí te va esta historia. Empezamos a la hora de la comida y me acuerdo que llegaba mi mamá después y luego mi papá y nosotros terminábamos ya de comer con ellos, pero comíamos antes, ¿no? Entonces, oye, pues el lunes, próximo lunes entro ya a prepa y me cambié de escuela y pues voy a necesitar que alguien me lleve porque mi escuela estaba, la escuela de toda mi vida estaba a unas cuadras de mi casa y me iba caminando, ¿no? Entonces, no, pues yo no puedo, yo entro a esta hora a trabajar, no, pues yo menos, yo entro a esta hora, no, hombre, pues olvídalo, ¿no? Entraba a las 7 de la mañana. Pues Denise, te vas en camión y tal, ¿verdad? Sí, pero, y en eso dice mi papá, ¿o por qué no se lleva el bocho y así pues lleva a sus hermanas de una vez, ¿no? Pero pues no sé manejar. No, hombre, ahorita le hablamos a la escuela de manejo y en 6 días, pues la escuela de manejo me dio clases. Debo decirte que la clase de estacionada era el viernes y me la salté. Me tardé muchos años en aprenderme a estacionar bien. Y este es el tipo de cosas que te digo. No es que estuviéramos de ninguna manera descuidadas, pero era un tema de, pues vamos a solucionar las cosas. Y choqué muchísimas veces, nunca nada grave afortunadamente. Hacía ronda en la escuela y llevaba a la mitad de la prepa a su casa. Creo que fue algo increíble, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y le decían Casper a mi coche porque si no me conocen en persona no soy muy alta y entonces decían que no se veía nadie que manejara ese bocho blanco. Y esa es la No puede historia. ser. No, pero qué bonitos recuerdos, ¿no? O sea, es como de tenías un bocho, te ibas. Sí, no, la verdad es que padrísimo, porque pues, tener cómo moverte en esa edad, yo entré muy chica a la escuela, entonces tenía 14 años, cumplí 15 años hasta la mitad del primer año de prepa, entonces eres un niño de 14 años con un coche, digo, ahorita la verdad es que se oye sumamente imprudente porque pues el permiso te lo dan a los 16 y no entraremos en esos detalles, pero esa fue la historia real. Y luego pasando a esta primera vez que... Cuéntame del momento cuando vas tu primer día, la primera vez al gimnasio, a este gimnasio que estaba ahí, por ahí por tu dentista. ¿Cómo fue la experiencia? Edgar, amo que hayas hecho tanta tarea, no manches. Este, Fíjate, yo tenía 12 años y siempre era mi pasión ver cómo de repente había bailarinas y gente que hacía ejercicio y ponía, me acuerdo, mis discos de Jane Fonda que mi mamá había dejado por ahí en algún lado y luego otros de aerobics, pero todos estos discos viejitos, súper ochenteros y los tenían ahí arrumbados y entonces los veía y decía, es que esto había algo, o sea, cuando me dices, ¿qué fue lo que te hizo hacer dedicarte a eso? Es como estas pequeñas imágenes que se quedan como en el backend de tu cerebro de eso es lo que quiero hacer. Entonces me acuerdo que iba al dentista y vi un gimnasio de estos, pues, sí, gimnasios de antes caserones, lleno de hombres sudados, endorfinados, con testosterona. y, y me acuerdo que me metí y yo creo que le di ternura al entrenador y le dije, oye, es que yo quiero entrenar, ¿no?
y, y esto saliendo del dentista, un día que iban a pasar por mí. Entonces, pues medio me puso una rutina y me empezó a explicar. Él muy en su papel me explicaba cosas que al día de hoy me siguen sirviendo, ¿sabes? O sea, cosas muy técnicas. Había sido el competidor de físico-constructivismo. Y entonces, pues se tomó el tiempo y me explicaba dos, tres cosas, ¿no? Como seccionamiento muscular o palabras como cuadríceps. Y yo decía, la pierna se llama cuadríceps. Y siempre fui este niño nerdo que me encantaba aprenderme palabras y cosas así. Y entonces era un lugar en el que me sentía muy libre. Yo no fui una persona muy coordinada, un niño muy coordinado. Entonces, en deportes como de, pues sí, de coordinación y de equipo, nunca destaqué, o sea, tenía muchísima energía y era muy elástica y cosas así, pero no era precisamente esta persona que podía jugar voleibol, ¿no? Entonces ahí me sentía buena en lo que hacía nuevamente y me gustaba. Y bueno, pues ya, mira, les pedí a mi papá la primera mensualidad, me acuerdo, tenía 12 años. Y me acuerdo que mi dentista me dijo, oye, te vi que estás saliendo del gimnasio, porque él también iba ahí, me dijo, y es muy malo, o sea, no vas a crecer, te va a afectar. Y pues de estas cosas que no crees en el momento, y qué bueno que no lo creí, porque hoy en día, después de haber leído muchísimo, no hay nada que compruebe eso. Sí, no recomendaría por muchísimas otras razones cargar peso irracional a niños, pero bueno, el chiste es que ahí empecé y ese fue mi primera incursión en un gimnasio y me gustaba el sonido de las pesas, los ruidos que hacían, ya sabes, como el ¡oh! Y yo entrenaba en la zona de pesas, o sea, no en el área de aeróbics ni pues sí, en el área, digamos, donde estaban los hombres cargando y gritando, ¿no? Y me gustaba. Oye, ¿y mucho tiempo sí creíste esto de que no, o sea, de que el peso afectaba la estatura? O sea, sí dijiste, ay, ¿por qué entré o no? Pues no, la verdad es que nadie en mi familia es particularmente enorme. Tengo la estatura promedio de mi mamá y de todo el mundo y creo que puedo decirte hoy en día que no creo que me haya afectado. Y no, yo creo que estaba mucho más centrada en lo que me gustaba, ¿no? Y no era ni siquiera un tema de cómo quiero ver a mi cuerpo, quiero ponerme súper fuerte o me veo compitiendo, porque creo que nunca tuve ese deseo, sino era más un tema de sentir lo que sientes cuando cargas pesas y cuando haces estos movimientos, que es un empoderamiento importante el que sientes. Justamente a eso iba. O sea, ahorita por lo que me cuentas que entras, luego la otra parte que empiezas a dar clases, pues muy joven, creo que a los 17. Sí. O sea, en ese tiempo que dices que ahí te ponías a platicar, ahí aprendiste de anatomía con el instructor del gym, o sea, en ese momento, o sea, ¿qué decías? O sea, ya me gustó esto, o simplemente quiero ir ganando dinero, o sea, o sea, ¿qué visión tenías ahí? Pues mira, era algo diferente y era como mi lugar libre en donde estaba, en un lugar en donde yo era una niña y había puros adultos y me trataban como un adulto y eso me gustaba. Y entonces pensaba, como quiero saber más, ¿no? Y quiero aprender a hacer esto. Y entonces, cuando cuando entrenas, siempre puedes detectar los progresos físicos y eso es algo que te da, yo creo que cualquier deporte y que es parte de lo que te engancha, ¿no? Oye, hoy puedo hacer este movimiento, mañana puedo ampliar el rango de movimiento, hoy puedo cargar 5 libras, mañana, bueno, no mañana, pero en un mes puedo con 10. Entonces, esta parte me enganchaba, más allá de pensar en un futuro, me enganchaba como el poder hacerlo, ¿no? Y que fuera mi lugar. Y luego, justamente, los entrenadores, este entrenador del que te hablo era el dueño del gimnasio, ¿no? Y era un señor que a lo mejor haber tenido ya unos 50 años, ¿no? Entonces creo que por eso como que le daba ternura. Y había más entrenadores jóvenes, pues como los que siempre te encuentras en el gimnasio, y ellos fueron los que me empezaron a decir, oye, Denise, pues síguele por aquí, igual y te puedes certificar. Y me acuerdo que me certifiqué en una certificación local que fue de 3 días, como a los 13 años, y era igual, ¿no? La más chica, pero ahí tomando notas
Y pues al final de cuentas es algo que haces porque te gusta, obviamente, pero que si empiezas a ver que puede haber avance, te vas quedando, ¿no? Y sí, mi primera clase la di a los 15 años. Me acuerdo que tomé una certificación, esta que te digo, que era de entrenamiento con pesas, y luego una certificación que dieron, que era gratuita para poder ser instructor de aeróbics, ¿no? Y la tomé y me encantó y bueno, pues ya una cosa llegó a la otra y me dieron mi primera clase cubriendo a una instructora y a la gente le gustó como el nivel de energía, le gustó que era muy técnica porque tenía como esta necesidad de demostrar que sabía porque estaba muy joven y ya, así empecé. ¿Qué tal esta faceta de entrenadora? ¿Qué clases diste y cuál era como tu favorita? Uy, híjole, llegué a dar de todo, o sea, di aeróbics como tal, di spinning, he dado funcional, banco, coreográfico, y te digo que no era muy coordinada, pero ahí empezaron a mejorar las cosas. Eh, Me gustan todas las clases, me gusta muchísimo estar frente a grupo, pasé por todo, bueno, instructora de pilates mucho tiempo. Puedo decirte que las que más me gustan es cuando tuve libertad yo de poder hacer mi propia clase, mi propia metodología, mi propio sistema y poder imprimir ahí lo que hoy es FIT, ¿no? Entonces, ese tipo de entrenamiento y de clases me fascina. Después de esto, pues ahorita al inicio me comentabas esto que te vas a Inglaterra. Antes de tocar ese tema, a mí me da mucha curiosidad que todo lo que me has contado, pues fue mucho autosustentable. O sea, lo que me refiero es que, o sea, contabas con mucha capacidad de administrar, o sea, de hacer durar mucho, de hacer crecer el dinero. ¿Eso de dónde lo traes o cómo lo fuiste haciendo? Pues mira, no quisiera que sonara así porque no puedo negar que tuve una red de apoyo increíble. Mis papás siempre estuvieron ahí. Eh, si se me atoraba algo, pues por supuesto me ayudaban. Estuve mucho tiempo viviendo en su casa, realmente sin aportar ni un peso, y creo que eso no lo podemos ignorar, ¿no? O sea, si te mantienen de manera absoluta y tú puedes dedicarte únicamente a tu negocio, pues es una gran ayuda. Entonces, siempre tuve una red de apoyo muy importante, tanto en la parte de apoyo de conocimiento, de motivación, de un hombro para llorar, un consejo, hasta, por supuesto, que en algún momento no siempre, pero en algún momento fue este tema de, hijo, no, me faltan 5,000 pesos para la renta y saber que tienes ahí a alguien. Entonces, no quisiera que mis privilegios que he tenido sonara como que yo lo hice todo, porque de ninguna manera. Soy una persona muy administrada, eso sí, soy una persona muy ordenada con mi vida y con el dinero, que es parte de mi vida, y creo que eso pues me ha ayudado, y siempre desde que era niña era como un pequeño adulto que siempre pensaba, no me puedo gastar 8 si nada más tengo 5, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho en la vida, me ayudó mucho mi momento de vivir sola en Inglaterra, que fueron casi 6 años, en donde ahí sí sabes que no hay nadie, ¿no? O sea, digo, por supuesto siempre estuve a un boleto de avión de poder regresarme o de hablarle a mis papás, pero había un tema también de orgullo, de ego, de responsabilidad, de decir, no, ¿no? Entonces, tú sabes que ganas 5 pounds y pues te tienes que gastar 4,5 porque si no, no sale, ¿no? Entonces, creo que esa madurez que te da el hacerte responsable de tu persona, básicamente, creo que es lo que me hizo como ser resourceful, ¿no? No sé, en español, llena de recursos. ¿Qué tal la experiencia de estudiar en Inglaterra? O sea, ¿qué te quedas de ahí? O sea, ¿qué notas de diferente con aquí? ¿Qué te sirvió? Uy, me sirvió muchísimo. No te diría tanto que la escuela, o sea, seguramente sí, pero yo creo que el momento de la universidad en México o en cualquier lugar siempre terminas aprendiendo más del entorno, ¿no? De cómo socializas, de las cosas que tienes que hacer. Aprendí mucho en esos años de mi vida. Yo creo que fueron de los años que más aprendizaje me dejan para el presente, lo que estoy viviendo ahorita incluso, y es, pues que si quieres algo lo vas a tener que sacar tú, ¿no? Me acuerdo que terminaba de trabajar a las 2 de la mañana y de ahí con un frío espantoso en los meses de frío agarraba el camión y a las 9 tenía clase y me salía y a las 12 al gimnasio fueron momentos de mucho trabajo
de estar cansada y aún así los recuerdo como los momentos de mayor diversión de mi vida, ¿no? Y creo que ese es el aprendizaje, que no tiene que estar una cosa peleada con la otra, ¿no? Que el equilibrio se encuentra. Es muy cara la vida ahí, ¿no? Sí, terrible. O sea, mira, yo ya hace muchos años que obvio no vivo ahí, pero lo que pasa es que, claro, tienes que empezar a producir en el país, ¿no? O sea, vivir en pounds, ganando en pesos, pues sí, creo que es una situación complicada. Una vez que ya estás ahí, pues eres parte del sistema. Ahora que mencionas eso de los mejores momentos que has pasado, si pudieras decir uno o algunos que dijeras, de esto me voy a acordar hasta toda mi vida, ¿cuáles serían? Ay, muchísimos, pero me acuerdo perfecto la primera vez que estuve como bartender y parecía una película, ¿no? O sea, estaba ahí atrás de la barra y ya era real, amarrándote el mandil y lleno de gente y luces. Y yo decía, ¿en qué momento pasé de donde vivía, en donde nada pasaba, a estar atrás de una barra en Inglaterra? Y mi resumen era porque lo quería, porque en ese momento lo visualizaba, porque en ese momento sentía que mi vida podía parecer una pequeña película, ¿no? Y era una chavita ahí haciéndole al bartender, aunque entendía la mitad y no sabía preparar más que cervezas, pero sí. ¿Cuál es tu bebida favorita? Actualmente, porque he ido cambiando, diría que la ginebra, el gin con agua mineral y muchísimas mezclas. O sea, a veces le pongo pepino y limón. Amo preparar bebidas, me encanta. No me gusta la cocina, pues mucho más tardada, pero toda esa parte creativa me gusta hacerla en las bebidas. Entonces, gin. Aparte pues, de estas experiencias, ahí es donde conoces ya un poco más el sistema de entrenamiento, ¿no? Con este Así exboxeador. es, tal, tal cual, Edgar. Eso, o sea, Vivía, quiero dime. entender un poco ahí, o sea, en ese momento, ¿qué onda? O sea, ¿tú cómo estabas con el fitness? ¿Seguías practicándolo nada más? ¿Empezaste también a dar clases ahí? ¿Cómo se da este todo, encuentro? todo el tiempo practiqué, o sea, nunca paré. Eh, el primer año de mi carrera no estuve instruyendo, tuve que certificarme. Apostillé dos de mis certificaciones que tenía aquí y pude entonces ser instructora. Primero empecé como instructora de piso, en donde asesoras, no personalizada, que es como como el rango más alto, y luego pasé a instructora de clases de grupo en pilates, que normalmente pues, los pilates son muy unificados en todo el mundo, y luego ya como instructora personal, que obviamente pues me permitía tener mejores ingresos, ¿no? Y de ahí me certifiqué. La verdad es que ahora que lo veo en retrospectiva, yo no sé por qué no lo veía como algo que podía hacer mi carrera y siempre lo estuve haciendo a lo largo de mi vida. O sea, es de lo que más certificaciones tenía y era como algo como, bueno, pero lo hago porque mientras, en lo que soy administradora, en lo que soy... Sí, ya sé, Y por eso te pregunté al inicio, porque era como de, ya tengo, así como los generales, ¿no? Ya tengo un saco lleno de certificaciones, pero como que eso es mi hobby. exactamente, era un hobby y era como que no te podías visualizar y sobre todo como que no había esta validación social, creo, en donde principalmente mi familia, mi papá es arquitecto, mi mamá es abogada, mis tíos de ambos lados profesionistas, matemáticos, doctores. Entonces, creo que era un tema como decir, como si fuera algo menor, que hoy lo veo muy absurdo, pero como decir, y yo quiero ser maestra de aeróbics, ¿no? Entonces, era como tener que justificar que iba a usar mi cabeza y ya después si quería hacía un hobby, ¿no? Y nadie en mi familia había emprendido, entonces eso también era complicado, el poder decir, y quiero emprender. Entonces, pues sí, al final de cuentas, todo el tiempo lo estuve haciendo, pero empecé a entrenar en un gimnasio que era fuera de donde yo daba clases, que eran gimnasios mucho más grandes, se llamaba Fitness First, los gimnasios grandes, que era una cadena en ese momento, y este era un gimnasio como de zona, ¿no? De estos gimnasios chiquitos, y había una persona que a mí, él me marcó como individuo, como profesionista, como muchas cosas, y era un exboxeador eh, con una energía y un carisma
Y él fue el primero que me introdujo al sistema de circuitos o super series, que en el momento se le llamaba así. Y el entrenamiento en circuito es un entrenamiento dentro de todas las metodologías que hay, que de hecho nace en Leeds, en Inglaterra. Y por eso puede ser que era mucho más popular allá, ¿no? Entonces él nos entrenaba y me acuerdo que había una mujer que era tenista, no profesional, pero jugaba muy bien. Había un señor que iba antes de entrenar, estaba yo, había otro chavito, pero era un grupo muy mezclado, o sea, sui generis, diría yo. Y todos estábamos muy comprometidos y hacíamos el entrenamiento y diario que llegábamos, él ya había montado el circuito y era como esta sorpresa de qué nos va a poner Robin, ¿no? O sea, nos va a poner hoy ligas o vamos a tener que cargar pesas. Y entonces te daba como la oportunidad de hacerlo todo, de brincar, pero también luego cargar una pesa. Y no sé, en ese momento, la verdad es que era mi momento más feliz. Siempre había disfrutado hacer ejercicio, pero ese momento realmente me encantaba, ¿no? Me da mucha como risa de que siempre estas personas que se fueron presentando eran señores que, o sea, que siempre te, como que te apoyaban, ¿no? Quiero decirte algo, a ver, estamos hablando de, esto era, no sé, bueno, ya hace, no me acuerdo qué año era, pero el gimnasio de fuerza, típicamente había más hombres que mujeres y hasta la fecha, si tú vas a un gimnasio, el entrenador lo ubicas como un entrenador. Claro que ya hay entrenadoras de fuerza, por supuesto, y más además en otros lugares que no son México, pero sí, o sea, esta inspiración, por supuesto, y ahora que lo mencionas, que creo que nunca lo había pensado, pero nunca vi esa barrera como de, bueno, él es un señor y él es un hombre y él puede generar estos músculos y yo no, sino al contrario, era como, bueno, él es un mentor, yo quiero también hacer esto, ¿no? Exacto, que es lo que me impresiona y es como creo que toda la sociedad debería de aspirar, o sea, en ningún momento has mencionado esta barrera de que él fuera hombre, o sea, en ningún momento has dicho como de no pude hacer esto, o sea, y es como debería de ser, ¿no? O sea, seas del género que seas o como quieras nombrarte, tienes la capacidad de lograr lo que tú te propongas. Totalmente. Sí, creo que es un gran análisis. Ahora que mencionas este tema que aprendes en esa capacidad y luego regresas ya con esa idea de todo lo que ya tenías. Bueno, antes de eso, ¿cómo es el tema de, o sea, de que entraras, porque me comentas que antes como de dar clases te tuviste que certificar? ¿Cómo es el tema de estricto ahí de que te contraten para dar clases? Porque tengo entendido que aquí en México, y no sé cómo lo has vivido tú, de que cualquier persona se ve medio musculosa y llega y le pide al dueño del Ay, gimnasio, dame sí. chance. Dame chance y ya da todas las clases, ¿no? ¿Cómo era allá? Qué terrible esto que dices y qué es cierto y ojalá podamos en algún momento erradicar estas malas prácticas. No, en Inglaterra definitivamente necesitas tener una certificación que además sea válida para ellos, para que puedas entrenar, porque además tienen algo muy claro y eso me lo dijo, me acuerdo, el gerente entrenador del gimnasio donde trabajé en algún tiempo y me decía, es que tienes la vida de una persona en tus manos, ¿no? Y lo toman muy en serio, o sea, al final de cuentas, no nada más es la vida en el sentido de, bueno, porque le estás poniendo un ejercicio y si lo lastimas o en realidad si algo sucede, el protocolo de primeros auxilios, incluso que tú puedas ejecutar en ese momento, pues de eso dependerá la vida de la persona, ¿no? Entonces, un entrenador, que esto te lo puedo decir con muchos años de experiencia ya, se convierte en esta persona de confianza como un terapeuta para el que hace ejercicio y te terminan contando muchísimas cosas y te terminan creyendo que eso es lo más peligroso de todo, absolutamente todo lo que les digas o muchas de las cosas que les digas. Y yo he visto gente que se duerme envuelta en bolsas de plástico porque su entrenador le dijo que iba a sudar la grasa, ¿no? Entonces, así de peligroso es porque la gente asume. Entonces, sí, en Inglaterra definitivamente necesitas certificaciones como diría yo, en la mayoría de los países de primer mundo. Y sí, o sea, y de hecho no puedes, por ejemplo, me acuerdo que yo decía, esta clase la podría yo dar perfecto, ¿no? Y en una clase
pues donde había más altos y cosas así, pero no estaba yo certificada para poder dar esa clase en particular. Son súper, súper cuadrados en muchos de los lugares, o sea, tienes incluso la música y las pistas que puedes y debes usar y el peso y son como sumamente cuadrados. Eso, claro, no en todos los lugares, pero en muchos lugares pues quita esta parte que sí tenemos en México, que es la creatividad, que a veces lleva a la improvisación y que pues te lleva a conocer otras cosas, ¿no? Creo que la mezcla es lo ideal. Regresando a esto, ahora sí al origen, pues comentaste, pides el préstamo, pones de aval a tu familia, a una amiga. Por ahí escuché que elegiste literalmente el peor local del mundo. Aguantaste varios meses, vendiste muchas cosas. Y ahorita mencionaste algo de que esa inexperiencia que tenemos al arrancar y lo que platicaba yo también antes, ¿no? Desde un lado de cuando empecé a hacer esto. ¿Crees que fue bueno que te aventaras a emprender sin tener fundamentos o sin tener bien planeado? Y te lo pregunto porque, o sea, fue un éxito, pero ahorita me dijiste, no estoy tan segura. O sea, ¿crees que sí te ayudó mucho la suerte? ¿Crees que te pudo haber fallado? ¿Qué opinas? Sí, claro que me pudo haber fallado. Por supuesto que hubo un factor de suerte como muchos factores en la vida. Yo te voy a decir algo que siempre digo, yo no soy ni la que más sabe, ni la que más habilidades tiene, ni la más inteligente. Lo que sí puedo decir es que sí soy la que más trabaja. Y yo creo que ese fue un factor que ayudó muchísimo, o sea, el pensar en, a ver, tengo que abrir a las 6 y nos vamos de aquí a las 10 de la noche y aquí voy a estar vigilando y ejecutando cada detalle del cliente que me haya pagado, o que no me haya pagado porque dábamos muchas becas. Entonces, claro que hubo un factor de suerte, claro que hubo cosas que debieron haber estado más planeadas. Yo me acuerdo del primer entrenador que contraté, le expliqué el sistema, porque aparte estamos hablando de que era un sistema que es un sistema de control de filas, básicamente, o sea, como basándolo en una línea de producción de ingeniería. Y entonces al momento que entraba una persona salía otra y era un circuito y tal. Pero era un sistema complejo que yo había visualizado en mi cabeza, ¿no? Y entonces explicarlo a otros, bueno, después se convirtieron en muchos manuales y un instituto de capacitación. Y me acuerdo que a este entrenador le expliqué en una servilleta, en una mesita, y así le pinté y le dije, mira, así, haz cuenta y pasas por aquí. Y este entrenador hoy es uno de mis mejores amigos, es mi fisioterapeuta de cabecera, o sea, me ha sacado de todas las lesiones. Y ese es el tipo de cosas en donde creo que fue suerte. Si no me hubiera tocado una persona a lo mejor tan brillante como él, que lo hubiera entendido y que además tenía actitud. Y me acuerdo que había otro entrenador, de estos entrenadores que se sienten la onda y como que estaba trabajando conmigo y me lo habían recomendado y como que sintió que no era el lugar, ¿no? Como esta niñita que me está diciendo y este sistema que me dijo, sabes que yo ya no voy a poder venir, pero te voy a mandar a un compañero de la escuela. Es medio raro, pero pues te lo voy a mandar. Y esta persona que no tenía nada de raro, ¿Cómo pues por lo qué único dijo que eso? ¿eh? ¿Cómo por qué dijo eso? O sea, Pues ya sabes, ¿no? La gente. Y no tenía nada de raro, lo único que tenía de raro es que tenía una motivación extraordinaria por la vida y por el entrenamiento y era algo que compartíamos. Tal vez yo también era muy rara para este entrenador. Y creo que ese tipo de cosas, Edgar, que van pasando en la vida, que es como, si hubiera llegado alguien más, tal vez no hubiera pasado esto, ¿no? O si no hubiera sido el momento en donde la gente hubiera estado abierta a conocer estudios de fitness y no gimnasios. Y entonces, yo creo que siempre es la combinación de el momento adecuado con algunas piedritas de suerte, pero también el trabajo constante y pues sí, irte educando, ¿no? Porque no quiere decir que porque al principio no tenía idea de a lo mejor sacar una proyección de gastos adecuada, me quedé así, ¿no? Me acuerdo perfecto que tuve, justamente me acuerdo que me metí a un curso te decía, de gobierno para que me dieran un préstamo y ahí nos daban proyección de flujos. Y bueno, yo había estudiado administración, pero mira, estudias administración y luego llegas y no sabes cómo sacar tu RFC y no sabes qué es el IVA y no sabes qué es el ISR y yo siempre digo que más bien debería de haber una carrera así, que te dieran como todas las cosas que realmente necesitas en la vida, o sea, un curso de ventas, un curso de oratoria, un Excel non plus ultra, sigo no, sin todo entender eso. por qué no enseñan impuestos desde la prepa. O sea, ¿Estás de ahorita es acuerdo? un rollo.
Eso, o sea, está bien contabilidad, todo, sí, 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 pero ¿cómo presento mi declaración? ¿Cuáles son las estrategias correctas, obviamente ilegales, pero que me podrían ayudar? O sea, Aparte, cosas así. o sea, no te están enseñando algo que te podría meter a la cárcel, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Creo que acabas de resumirlo muy bien. O sea, por ejemplo, derecho, ¿no? O sea, que la primera vez que tienes que hacer un contrato, o sea, yo me acuerdo haciendo el contrato de prestación de servicios. Digo, te digo que mi mamá es abogada y además me ayudó todo el tiempo y eso me ayudó muchísimo a tener una estructura muy formal, pero sí, sí, por favor, un llamado a las universidades, hagan una carrera que se llame la vida real. Yo me inscribiría ahorita. Ahorita, antes de la siguiente pregunta, me llamó mucho la atención de esto de fisioterapeuta. Durante toda tu vida que has estado en el fitness, ¿has tenido alguna lesión que digas, ay, creo que ahora sí que estuvo fea? No, voy a tocar madera 10 veces, pero no. Nunca he tenido una lesión, ni siquiera una lesión mínima. O sea, he tenido, eh, pues a lo mejor, o sea, me refiero a que nunca he tenido una fractura, nunca he tenido un desgarre, he tenido pequeñas lesiones que a lo mejor me impiden cierto movimiento, he tenido contracturas, me contracturo más por el estrés que por el ejercicio y creo que en gran parte es por la dosificación y las medidas y también un poco saber hasta dónde crees que puedes llevar a tu cuerpo, ¿no? De repente me acuerdo que una señora me dijo un día en el gimnasio, oye, ¿nunca has pensado en estar más fuerte y estar más fit? Y decía, sí, claro, claro que lo he meditado, pero no estoy dispuesta a dañar a mi cuerpo para llegar a ese objetivo. Entonces, creo que eso es parte de lo que me ha ayudado a mantenerlo y toco toda la madera porque nadie está exento. Me acabo de caer horrible, pero pues no fue una lesión, o sea, me caí brincando un banco pliométrico porque volteé a ver a la otra persona mal totalmente y me llevé la piel, pero como es una piel muy delgada, la de la espinilla, se me hizo un agujero y a la hora que me Ay, no subí puede ser. los leggings vi Tengo sangre miedo a la sangre. y yo toda la sangre, todo el miedo del mundo, me había desmayado, Edgar, y no lo puedo creer que la primera vez que me pasó a mí, así en carne propia, agarré mi pedacito, o sea, literal mi pedacito de piel, mi agujero, me lo puse porque se veía el hueso y la sangre, porque es algo que pues, casi no hay grasa, entonces se veía como de pollo. Me lo pegué con un masking tape No y debí de ya llegué, preguntar eso. ya te mareaste, ¿va? ¿Qué Y onda ya que te, llegué qué a onda que la, cómo que te lo amarraste con cinta? me puse la pie y me amarré con cinta según yo para salvar el pedazo. Obviamente llegué a la clínica, nada más lo tiraron y me dijeron, no, no, ya esto ya no sirve. Pero no sé, el estrés te hace hacer unas cosas muy raras. No sé dónde saqué eso, pero yo tenía la esperanza de que me pegaran mi pedacito de piel. Y esa es la única lesión, podría decir, pero mira, me caí, no me fracturé, nada, la verdad es que no sentí nada ni cuando me cosieron. Entonces, muy agradecida. Ahorita que mencionabas que el trabajo siempre estuvo presente en todas las etapas de tu vida, me llama mucho la atención porque te escuché en esa entrevista que literalmente trabajabas 12 horas al día. ¿Cómo? Explícame un poquito cómo era esa rutina del día a día. Pues en ese momento de los gimnasios. Sí, no, o sea, cuando estabas en la creación ya de For You Gym, o sea, literal era, en la primera sucursal eran más de 12 horas, ¿no? ¿Cómo lo Sí, manejabas? total. O sea, imagínate que abría a las 6 de la mañana. O sea, tenía que llegar ya a abrir a las 6 de la mañana. Estaba como entrenadora, recepcionista, gerente y todo lo demás. Pues digo, de entrada era de 6 a 9 en ese momento, ¿no? Entonces, pues ahí estás hablando más de 12 horas. Teníamos una hora para comer y cerrábamos la nutrióloga y yo, que hoy también es de mis muy buenas amigas. La contraté, creyó en el proyecto, trabajamos mucho tiempo juntos y ya luego fuimos amigas, ¿no? Y cerrábamos para comer. En ese momento comíamos una hora y entrenábamos otra, porque era la hora tranquila en donde no había gente. Y literal, me quedaba yo en la noche, hacía el cierre, contaba dinero, hacía como mis foldercitos de lo que necesitaba pagar, ya sabes, ¿no? O sea, como toda la parte administrativa y, los primeros meses incluso había una señora que iba en la mañana y me ayudaba como a darle una limpieza, pero en la noche yo limpiaba el lugar. Entonces, en algún momento caí en fatiga crónica porque entrenaba, tenías el estrés o ¿Cuántas, tenías... cuántas clases dabas al día en ese momento? O sea, ¿dabas todas?
Es que era más un sistema como de que iba llegando la gente y entonces eran clases al minuto, ¿no? Entonces, Ok, todo el tiempo, como CrossFit Open Box, ¿no? ándale, entonces todo el tiempo estaba con ellos, pero no tenía yo que ejecutar el ejercicio, ¿no? O sea, no daba las clases grupales como tal, en donde sí había un desgaste mayor. A los como 7, 8 meses empecé ya a darlas porque ya tenía un entrenador que podía cubrir, y entonces era entrenadora de piso y luego me subía porque teníamos ahí un área para las clases, pero en realidad te podría decir que 12 horas era lo mínimo. Y creo que es algo a lo que no sé si te acostumbras, pero lo logras adaptar a tu vida. Yo creo que yo sigo trabajando esas horas. O sea, ven, no, ni off y tal, pero es algo como que, pues como que siempre lo he hecho. Claro, o sea, puedes ir optimizando los... Ay, que te lo iba a comentar hace rato, este tema que mencionas de cómo era tan fácil para ti explicarlo en una servilleta. Yo también me siento muy identificado. Bueno, estoy ya por terminar ingeniería industrial, entonces Ah, eso entiendo debió mucho haber el tema estudiado, Edgar. Eso del... debió haber estudiado. Sí, o sea, me encanta, o sea, me he vuelto un crack en logística, en hacer que las cosas sucedan y Hijo, me encanta mucho uf, el tema de la cadena de suministros y cómo lo manejas, o sea, es un proceso súper optimizado que me encanta, pero sí es difícil de explicar, ¿me entiendes? O sea, alguien que sí, no lo ha creado es como de, ¿qué hago? O sea, eso está un 100%. algoritmo. Ahorita que lo dices, eso debía haber estudiado. O sea, yo de repente veía lo que los ingenieros industriales podían saber y decía, hijo, ¿por qué nunca se me ocurrió estudiar esto, no? Como que de repente oyes ingeniería y dices, ay, no, van a ser muchísimos números y no voy a poder o qué sé yo, ¿no? Qué padre, está padrísimo que estés haciendo eso. Después, en ese momento pues antes ya de esta subida que mencionas, antes de este tema que ya lo has contado en muchas ocasiones y no quisiera tocar el tema de cómo empiezas las franquicias y cómo lo expandes. Antes de ese momento, ya comentabas que habías vendido todo, literal, estabas en casa de tus papás, no tenías nada. No fue, y quiero entender un poco cómo es que funciona tu ego, cómo funcionaba en ese momento en el hecho de, ya habías vivido sola en Inglaterra, ya habías viajado a muchos lugares, tenías un superpuesto. ¿Cómo fue simplemente de pasar de eso a estar abajo? Fíjate que algo que viví en mi casa y que sigue siendo algo muy bueno y a veces incluso un karma, es el sentido de responsabilidad. Toda la vida mis hermanas comparten esto y yo hemos tenido un sentido de responsabilidad altísimo. Entonces, creo que ni siquiera había un cuestionamiento de, híjole, ¿por qué estoy viviendo aquí? O si no, era un tema más de enfocarme en lo que estaba haciendo en el proyecto y el proyecto en ese momento pues no daba más que para eso, ¿no? Y bueno, también debo decir que trabajaba 12 horas, incluyendo el sábado, entonces también los momentos que pasaba en casa de mis papás eran menos, pero creo que fue eso, creo que fue un sentido de responsabilidad que era como, a ver, ya me subí a este barco, ya estoy aquí y claro, a ver, al final de cuentas, yo creo que eso es como un resumen de muchos años de mi vida en minutos, ¿no? Claro que tuve momentos de desesperación, de pensar, olvídate de por qué estoy viviendo en casa de mis papás, ¿qué hago en México? O sea, ¿por qué no estoy en Inglaterra? Y por supuesto que recordaba momentos increíbles y poder estar trabajando y ahorrando y viviendo y las fiestas eran muy buenas, vivía con mis amigos, o sea, era otra vida y durante mucho tiempo me lo pregunté, ¿por qué no me regreso? ¿Qué hago aquí? Y creo que era este sentido de responsabilidad, ¿no? El ya abrí esto, estoy subida y lo voy a dar todo hasta que funcione, ¿no? A lo mejor si hubieran pasado un par de meses más, Edgar, esto sería otra historia y no estaríamos hablando tú y yo de For You Gym. Sí, es que este burnout se presenta en todo, o sea, nada más en el emprendimiento es cuando regresas de un viaje, regresas de una salida con tus amigos, regresas de comer, o sea, el simple hecho de ya no tenerlo es como de... Y ahora tanto tiempo viviendo afuera y tanta, pues, como tú lo dices, Sí, siempre tuviste apoyo, pero, o sea, independencia personal de que pues estoy solo, o sea, si me enfermo ahorita de primera mano, pues yo tengo que ir al hospital. sí, tal cual, sí, tal cual. O sea, en algún momento me pasó que justamente me enfermé y sí fue de, ok, yo tengo que ir al hospital, ¿no? Y estamos a veces muy acostumbrados a que siempre tienes un apoyo familiar. Cuando llega ese momento de que ya estabas
ya tenías creo, 13 sucursales, ya has puesto el modelo de franquicia. ¿Cómo se da? Platícame ese momento que llega pandemia. Pues mira, regresando a lo que decías antes, algo que me gustaría abonar es que algo que he aprendido es que no puedes ganar sin llegar a perder algo. O sea, lo que vas a ganar te va de alguna manera a llevar a perder algo. Y entonces, esto es algo que de repente se nos olvida y empiezas a verte en un lugar de zona de confort. La verdad es que después de 13 gimnasios, claro que yo quería hacer más, pero tenía, pues tenía una comodidad económica y de vida y pues que me permitía hacer básicamente lo que me gustaba, viajar, este, pues pasar el tiempo con la gente que quería. La verdad es que estaba en un momento de mi vida cómodo. No diría necesariamente feliz, porque a veces esa comodidad te puede llevar a un aburrimiento y la falta de retos también. Y no porque no pudiera tener retos, o sea, a ver, la franquicia pudo haber sido internacional y crecido, pero creo que llegué como a un ciclo repetitivo de trabajo que pues ya no me retaba, ¿no? Y, y entonces empecé a querer conseguir inversión para poder crecer más el concepto y vender una parte de la empresa. Y estaba justamente en eso, preparándome pues por primera vez en mi vida para meter a alguien a la empresa. Y de repente pues sucede la pandemia. Y yo hoy te lo cuento y lo sigo viendo como una especie de, sí, de película en la vida de alguien más, ¿no? Y aunque claro que no quiero sonar como que esto es lo peor que te puede pasar, porque claro que hubo gente que tuvo pérdidas mayores en la pandemia, sí fue un duelo que hasta muchos meses después entendí que había sido un duelo, ¿no? Yo había dejado de hacer cosas, de vivir momentos, de muchas cosas por mi empresa. O sea, llevar a una empresa de abrir tú la puerta y barrer la entrada a tener 13 sucursales, pues se cuenta en un podcast, pero requiere muchísimos sacrificios. Y el verlo desmoronarse en un par de meses, para mí era increíble. Y cuando te digo desmoronarse fue porque yo había generado la franquicia y tenía unidades propias, pero la mayoría eran unidades franquiciadas. Les vendía el concepto, les vendía los insumos, la parte de el amueblar el lugar, etcétera, y la logística de administración y otras cosas. Cuando sucede la pandemia, pues empiezan a llegar los primeros franquiciatarios a decirme, oye, Denise, esto no se sabe cuándo va a acabar y no tenemos la liquidez, los recursos para llevar esto a un futuro, ¿no? Y me acuerdo que la primera persona que llegó fue el esposo de una franquiciataria que era consultora a nivel mundial y me dijo, a ver, yo tengo contacto con empresas pues, enormes y las fechas que nos dan para que esto empiece a agarrar estabilidad es agosto del 2021. Estábamos en marzo, abril, probablemente en esta plática del 2020 y yo decía, qué ridículos. O sea, no hay manera. Me acuerdo incluso que acordamos una penalización porque él decidió cerrar y esto obviamente le traía inestabilidad a la marca, ¿no? Entonces, el contrato de franquicia, un contrato que habíamos trabajado y pulido con mi mamá y con un despacho que se dedicaba a esto durante muchos años. Y estaba, yo podría decir que ya en la perfección absoluta, pero nunca contemplamos una pandemia. Entonces, pues sucede esto y tuve también que usar la parte que creo que todos los emprendedores, los empresarios, en algún momento tenemos que usar cuando ya no hay nada escrito y es la parte humana, ¿no? Tienes que decidir qué hacer. Y pues ahí fue permitirle a la gente que cerrara, empezar a tomar decisiones de qué se iba a hacer a nivel marca, como teníamos que liquidar a todos los trabajadores con lo que les tocaba y teníamos que hacer los reembolsos de aquella gente que nos había pagado un servicio por adelantado. Entonces, pues esto te imaginarás lo que fue, ¿no? Que Era... justamente aquí Sí, quería dividirlo como en dos temas. Era el tema, o sea, en el tema económico de dinero, es, tenías, o sea, en ese momento tenías como tal un colchón, tenías como los huevos en diferentes canastas, o tenías algún plan de contención, o literal fue cero preparado.
No, sí tenía, siempre tuve diferentes fondos y tenía un fondo de contingencia, tenía un fondo de pasivo laboral que era, obviamente no contemplaba las liquidaciones al 100% de todos los trabajadores, pero había un fondo que era pues nuestro fondo de pasivo laboral donde había para aguinaldos, para otras cosas. Y afortunadamente gracias a este orden del que te comentaba cuando me preguntaste cómo hacía extender los recursos, pues era este orden absoluto y tenía un pequeño fondo para el retiro que yo había hecho para mí, porque al no trabajar para nadie tienes que cuidar como varios aspectos, ¿no? En tu vida, porque pues nadie te va a liquidar, ni nadie te va a pagar una pensión, etcétera. Entonces, eh, estaba preparada, nunca para esto, pero sí, creo que es lo que me ayudó a poder seguir dedicándome a lo que me dedico, a fondear el proyecto de FIT, a empezar y a poder responder con pues, la ética que yo quería responder a la gente. Ahora, por el otro tema, y es algo que quería entender porque me causó mucha curiosidad, mucho de... que siento que a muchas personas les puede pasar cuando Sí. estás tras un objetivo y luego te topas con esa como realidad es... escuché que justamente dijiste, cuando llega esto y empieza este cierre, tú misma dices, es que solo sé hacer esto, ¿no? O esta es como mi pasión. ¿Y ahora qué? Y también de ahí nace esta frase que luego dices de ahora en adelante voy a disfrutar todo lo que haga. Pero, o sea, entonces, de qué cosas te diste cuenta o qué comprendiste. Y te lo pregunto porque durante todo esto hemos mencionado que era algo que de verdad te encantaba el fitness, el certificarte. ¿Por qué llegas a ese cuestionamiento de, pues, es que solo sé hacer esto y un poco como que te da para abajo? Bueno, lo primero de ahora voy a disfrutar viene de, yo empecé la franquicia como un negocio, como un gimnasio para dedicarme a lo que más me gustaba. Y conforme van creciendo a veces las cosas, te vas despegando más de lo que realmente te gusta hacer. O sea, yo daba una clase en los últimos años, una clase al día y lo hacía porque realmente me gustaba y me acuerdo que mis amigos y los socios de la empresa y bueno, franquiciatarios me decían, pero ¿por qué sigues dando clases? O sea, si hay muchas otras cosas que hacer. Y lo hacía porque me gustaba, pero cada vez estaba más lejos de hacer las cosas que me gustaban. O sea, era una franquicia, me la pasaba con el equipo creando reglas, auditando que la gente las cumpliera, contratando y despidiendo personal. Era sumamente administrativo el trabajo y a veces pasaba esas 12 horas que antes pasaba hablando con la gente y haciendo ejercicios y motivándolas y tal, las pasaba sentada en un escritorio pensando en reformas al manual y cosas que si bien hacían que la empresa avanzara, estaban cada vez más alejadas de lo que me gustaba y el inicio de por qué había hecho esto, ¿no? Entonces, cuando esto se cae, debo decirte que fue uno de los momentos más fuertes de mi vida y me acuerdo perfecto que cuando cerré la última sucursal, que era la sucursal, la segunda sucursal que había abierto en la vida, que era la sucursal matriz, era donde estaba mi oficina, yo había montado ahí mi oficina, o sea, la gente tenía la oficina en las oficinas y yo tenía una oficina en ese gimnasio en donde todo el tiempo oía el ruido del gimnasio y podía vivir, pues esto que me gustaba. Me acuerdo perfecto que cerré y era la 1 de la mañana, me quedé sola con todas las cosas ya todo desmontado y empecé a llorar horrible, o sea, decía, es que esto parece una película, no puede ser, ¿cómo crees que hago aquí? Pero también me di cuenta de momentos que había desaprovechado, que había dejado de ir a muchos cumpleaños, que había dejado de ver a gente que realmente quería o que todo lo hacía a la carrera, ¿no? Tengo que hacer esto y tengo que vivir esto y que lo estaba dejando por algo que no me gustaba, que eso eh, o sea, cuando lo veo en retrospectiva, yo debía haberme dedicado más a cosas que me gustaban dentro de la empresa y dejar en manos de alguien que fuera mejor en el área, como te digo, de todo esto que te platico, en manos de alguien más. Y es justamente lo que estoy haciendo hoy en FIT, ¿no? No me quita que pues, soy project manager por naturaleza, pero sí. Debiste estudiar industrial, soy project manager Sí, por... 100%. Este tema que mencionas de cómo pasaste un poco de la parte del campo al campo, pues, o sea,
¿cómo decirlo? A lo físico, ya pues a lo empresarial. Me recuerda mucho a varias biografías que he leído y creo que es un cambio inevitable y quiero que me digas tú cómo lo ves, sobre todo de Steve Jobs, ¿no? Que su pasión era diseñar, su pasión era pues crear estos negocios y luego cuando ya empieza a crecer, se da esta estructuración ya de gran empresa, ahora ya no estás como que diseñando y creando lo que te gusta, sino ya estás en el papeleo haciendo este tema empresarial, este... ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que siempre es necesario hacer ese cambio? ¿O por No qué no creo te que sea gustó? inevitable. Perdón, dime. ¿O por qué no te gustó? O sea, quiero que me des tu opinión. Pues porque te alejas de lo que realmente te gusta y te conviertes en un administrador, un gestor, y normalmente todas las áreas van a tener problemas, pero aquí llevas los problemas feos, llevas las demandas, llevas el despedir a alguien que tiene una familia, llevas cosas que a lo mejor te desgastan más, que parecería que son inevitables, por lo menos en una pyme, una empresa familiar, pero yo creo que no hay reglas escritas y yo creo que cuando te enfocas en lo que tú eres bueno, ¿no? Y pones ahí tu energía, tú obviamente te sigues alimentando, vas a tener problemas porque claro, la vida es gran parte es resolver problemas, pero vas a tener problemas dentro de lo que te gusta hacer, ¿no? Y creo que vas a ser más productivo. O sea, al final de cuentas, entiendo que la naturaleza de querer tener el control y generar más recursos económicos a veces parece que solo es esa ruta, pero la parte que me parece que puede ser un resumen importante es encuentra gente que te complemente, ¿no? No gente nada más que tengas que tú llevar y arrastrar. Puede haber gente que te complemente y que definitivamente si a esa persona le gusta hacer toda esa gestión va a ser mejor. Entonces, la verdad es que en esta etapa de mi vida en FIT, yo tengo la esperanza de que esa receta funcione, que va a haber cosas, no todo el tiempo puedes hacer cosas que te gustan nada más, pero si ya que te estás alejando mucho regresas y dices, ya no estoy haciendo esto que me gusta, creo que puede ser más productivo. Ahorita que estás mencionando Fit, creo que es una duda que existe. Un poco ahorita, ¿cómo se transformó tu modelo? Y sobre todo, ¿por qué existe como ese cambio? O sea, ¿ya no es For You Gym, ahora es Fit? ¿O cómo avanzó? Es muy confuso, Edgar, esta parte y debo decir que es un reflejo y transmisión absoluta de lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Creo que fue como un reflejo del duelo que estaba viviendo personalmente y cómo no supe a lo mejor en el momento comunicarlo, ¿no? FIT es el sistema que está registrado en la empresa For You Gym y siempre hemos trabajado bajo el nombre de FIT. Cuando cierro y quiero seguir adelante con lo que me gusta, creo que fue algo inherente al cambio el decir, ok, si esto va a cerrar, estoy cerrando una etapa en mi vida, estoy cerrando una etapa con toda esta gente, o sea, habían pasado más de 50,000 personas por For You Gym. Vamos a hacer la parte virtual y la parte virtual no va a ser un For You Gym en casa o For You Gym chafa o For You Gym mientras tanto, sino vamos a hacer algo padre, grande, incluso mejor dentro de esta empresa que ya existe. Y cuando regresemos de la pandemia, For You Gym va a seguir, ¿no? O sea, al final de cuentas, este es un stand-by de For You Gym como marca y dentro de For You Gym hay un sistema que podemos seguir creciendo de manera virtual. Y entonces desarrollo la imagen y toda la parte de Fit. Y sí, ha sido muy confuso podérselo explicar a la gente. Lo confuso fue que hasta el día de hoy no ha regresado For You Gym porque Fit se demostró ser más escalable, porque Fit de alguna manera era el reflejo de todo lo que había querido hacer en For You Gym durante tantos años y ya no podía porque la marca ya estaba posicionada en la gente. Entonces, Fit era mi sueño de cómo yo quería que se viera la marca, cómo quería yo que se viera gráfica y la parte de comunicación. Y pues sí, fue muy complicado, ¿eh? O sea, la gente me decía, pero ¿cómo? Y los dominios, y evidentemente ahí está todo. O sea, For You Gym sigue siendo una empresa con todo lo que le pertenece a For You Gym. Y pues no sé, creo que para mí fue cerrar una era
y pensé que iba a ser un stand-by y cada vez lo veo más como una transformación. Es lo que te iba a preguntar, ahorita mencionaste, va a regresar, o creí que iba a regresar. Ahorita me imagino, ¿lo ves viable regresar o crees que ya no? Como For You Gym tal cual, no lo creo. Nunca me gusta decir no, porque pues, la vida da muchas vueltas. Que tengo todas las ganas, la necesidad y planes de regresar a estar presencial con la gente, eso sí es una realidad, pero he descubierto muchas cosas, he descubierto que la gente queremos experiencias más que lugares. Entonces, el Fit Challenge, por ejemplo, que era algo que hacíamos nada más 2 veces al año y que me encantaba en For You Gym, ahora va a ser algo recurrente, ¿no? Y vamos a hacer el primer Fit Challenge viene en Cihuatanejo y luego nos vamos a Los Cabos y vamos a llevar a los fitters a vivir experiencias, no nada más a abrir la puerta de un lugar. No que eso quiera decir que nunca más vamos a volver a abrir, ¿eh? Porque pues sí, siempre hay esta necesidad y este gusto. Denise, voy a pasar a la parte final, que son unas preguntas concretas, pero no es 100 mexicanos dijeron, o sea, puedes pensarla un momento, ¿va? No son corridas. Ok, ok. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Uf, unos tenis buenísimos que me compré, que no me quito y que estaban en oferta y que me ayudan a hacer todo mi día a día. ¿Cuál es tu serie, película o libro? No que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Hoy amo ver series, tengo muchísimas. Eh, Mad Men fue una serie que me encantó, me gustó muchísimo. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, ingeniera, doctora. ¿En tu caso qué fue? Oh, ama de casa. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? La pregunta constante de mi vida. No tengo la respuesta. Okay. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy la peor haciendo esto. Este, uy, haciendo bombas de chicle. Tener autocontrol cuando me enojo, o sea, me exploto muy rápido. Eh, ¿Qué más? Sí, eso. Es la fecha que no sé cómo se puede hacer una bomba de chicle, ¿sabes? Siempre me impresionó cómo lo inflaban. Así yo no puedo y fue un gran trauma de mi infancia, pero superado ahora. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Eh, no hay atajos. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Sí, definitivamente. Lo único que te puedo decir es que todos los fracasos son un escalón más hacia donde vas. O sea, un niño se cae aproximadamente 17 veces cuando empieza a caminar, ¿no? Y nadie le dice, no, yo creo que ya no vas a poder caminar. Y creo que eso es, o sea, nuestras caídas y nuestros fracasos normalmente son un camino. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Qué buena pregunta, siempre piensas en el mejor consejo. No pasa nada, vámonos de fiesta, no te van a correr. Sí, no sé, es difícil pensar en un terrible consejo, pero podría decirte estos consejos que te dicen no pasa nada y que tú sabes que sí pasa, podrían ser. ¿Sí te corrieron? No, pero bueno, sí, alguna vez sí me corrieron, de algún lugar de mesera sí me corrieron y sí me corrieron por haberme ido de fiesta y sí pasó. Ok, 100% verídico. 100% verídico, o sea, y luego es, sí pasa algo, o sea, no siempre no pasa nada. Ok. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no recibir o no ganar lo que quieres? Definitivamente te tiene que gustar demasiado lo que haces, pero además tienes que tener esperanza en que sí va a pasar. Pero el objetivo no puede estar en la parte económica.
si tus ojos están única y exclusivamente, no que no te fijes en la parte económica, yo creo que debe ser un camino de hámster en la rueda infinito. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? La palabra normal siempre me ha hecho ruido en la cabeza, porque creo que cada cabeza es un mundo y cada individuo vive su realidad como quiere y pensaría que no. O sea, hablando de una normalidad como la conocemos, creo que de alguna manera todos nos mentimos y a la primera persona a la que le mentimos es a nosotros para poder subsistir en una realidad. Cuando te sientes abrumada, desconcentrada, has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Mira, la parte física siempre me ha ayudado. Me gusta la meditación, moverme, hacer ejercicio y te puedes ir de cosas tan pequeñas como salir a una caminata con mi perro o a veces a un entrenamiento en donde acabe sudada y haya podido gritar todo ahí. Son como de mis ayudas rápidas. ¿Contra qué es tu lucha mental? Algo que tu cerebro quiere hacer, pero es malo. Digo, sí, pero es malo, pero tú dices no, o sea, que eso no es bueno para mí. Soy demasiado dura conmigo y también con otras personas en el sentido de siempre creo que se puede hacer más y mejor y no hay un límite de cuánto puede ser esto. ¿Qué es aquello que aún no has hecho, pero tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Escribir un libro y no lo he hecho porque tengo este síndrome de la impostora de pensar qué puedo decirle yo al mundo que no se sepa ya, pero tengo muchas ganas de compartir cosas que a veces creo que podrían ayudar a otros. Con todo lo que hemos hablado, nunca me imaginé que te daba el síndrome del impostor. 100%, todo el tiempo, de hecho. ¿Qué te molesta actualmente de la sociedad? Me molesta la inequidad constante que vivimos en muchas cosas y me molesta eh, cómo todos estamos tan ensimismados en nuestros problemas superficiales sin voltear a ver las cosas que realmente tienen un impacto en nuestra vida, ¿no? Por hablar de calentamiento global o de cualquier otra cosa, siento que estamos como aletargados, como dormidos, como si estuviéramos drogados todos, ¿no? ¿Industria o sector que crees que está muriendo? Muchos de los sectores físicos. O sea, yo creo que la transformación digital es una realidad y yo pensaría que son varios. No creo que podamos hablar de uno, pero muchas de las cosas físicas que deberían ya o que están migrando a la parte de la transformación digital. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Eh, este, híjole, tengo una memoria privilegiada en donde me puedo acordar de la letra de las canciones que a nadie le importa y no sirve para nada, pero ahí está. Qué bueno, no, pero puedes usar la memoria para otra cosa que no sean solo Sí, sí, canciones. claro, claro. Pero sabes, este tipo de cosas que se me quedan, ¿por qué me acuerdo de esto? Canciones que en su vida alguien se acuerda, pero Exacto, y que te la ponen y de repente es como, ¿por qué la estoy cantando toda? ¿Por qué me sé toda la letra? dime una frase que te ha cambiado la vida, que te gusta mucho. Existe lo que tú quieras que exista. Y creo que puede sonar a veces a positivismo tóxico, y la dijo Nietzsche, pero me ha acompañado toda mi vida y puede ir desde un pensamiento cuando te estás agobiando de algo que piensas que es terrible y tú solito en ese momento, sin moverte físicamente del lugar, podrías cambiar por completo la perspectiva y te cambia a otra existencia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Mm, la semana pasada, teniendo COVID, teniendo que trabajar, sintiéndome muy mal y teniendo que pagar cuentas, lloré. Lloré de desesperación y lloré de pensar que a veces no todo sale como quisieras. ¿Te dio muy fuerte? ¿Cuánto tiempo estuviste? No me dio muy fuerte, ¿eh? Me dieron
2 días fuerte, pero no pude parar ni un momento. Y entonces me sentía cansada y me levantaba y vomitaba y tenía fiebre y me tomaba Advil y tenía que seguir trabajando. Y creo que eso es algo que nadie te dice cuando eres emprendedor, ¿no? No puedes hablar para decir estoy enfermo, tienes que sacarlo. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Fíjate que no tengo uno, me lo preguntaron en otro y no tengo como un sueño o pesadilla recurrente. A veces me sueño, me sueño trabajando, que eso es algo terrible, pero luego me despierto, ¿sabes? Me sueño con pendientes reales y me despierto, pero en realidad no tengo algo recurrente en la mente. Hemos hablado mucho este episodio del tema de cómo empezar a amar el proceso, cómo empezar a dar un cambio físico. Muchas veces suena como que muy, muy bonito, ¿no? De ama el proceso y haz ejercicio. Veremos que pocas veces pasa así, sobre todo por el inicio. O sea, alguien que quiere empezar a cuidarse al gimnasio. Si pudieras dar 3 tips para que alguien empiece a amar el proceso y deje de procrastinar en el tema físico, o sea, de que empiece a hacer ejercicio, ¿cuáles darías? El primero es, tienes que reconocer que nunca va a ser el día que tengas ganas. Si estás esperando que haya un día en donde vas a sentir unas ganas enormes de salirte a mover, a sudar y que te duela y de comer chayotes y calabazas cocidas, no va a llegar ese día. Entonces, dado que no va a llegar, empieza hoy, empieza con lo que tengas. O sea, quítate esos pretextos porque al final son esos. El segundo sería, no tiene que ser extremo, tiene que ser constante en lo que hagamos en la vida, pero especialmente con el cuerpo. Nosotros nos lavamos los dientes 2 minutos 2 veces al día y con eso mantienes la salud de los dientes y de la boca. Si te lavaras durante 8 horas, una vez al mes, los dientes se te iban a podrir y se te va a caer la boca y suena totalmente ilógico. Y sin embargo, con el cuerpo, esta es como la señal que le queremos mandar. Salte a correr, no comas ningún carbohidrato, haz 12 kilómetros y luego al otro día no te puedes mover. Entonces, no tiene que ser extremo, tiene que ser constante. Y el tercero, empieza con algo que te gusta, que te guste, ¿no? No tiene que ser lo que está de moda, no tiene que ser lo que todos están haciendo, con algo que te guste, pero tienes que tener un plan, ¿no? Si no tienes un plan, no va a suceder. Y ese plan tiene que ser algo tan sencillo como voy a hacer 20 lagartijas antes de meterme a bañar. Y punto. Y solo van a ser 20 lagartijas, pero las voy a hacer y porque 20 lagartijas las disfruto, me siento empoderado y no me cuestan tanto aquí en mi baño, ¿no? Entonces, creo que esas 3 cosas podrían ayudar. Ese de los dientes no lo había escuchado. Es una buena analogía, ¿eh? ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? Ah, Como ese guilty pleasure, ese secreto que dices, creo que esto es extraño, pero... uy, es que tengo muchísimos. Soy una persona, no voy a decir extraña ni especial, pero tengo muchas cosas. Pero hablo con mi perro, no sé qué tan extraño sea, tal vez somos muchos, pero realmente hablo con mi perrita y me desfogo y tengo este tipo de conversaciones profundas con ella y me sirve. Denise, vamos a pasar a la última pregunta. Antes que nada, de verdad, mil gracias. Me encantó conversar contigo. Es una persona que Gracias. tiene muchas historias. Me gusta que pude al menos comprender un poquito de la mentalidad de una persona que ha pasado por muchos cambios. Entonces, muchas gracias por todo lo que me compartiste el día de hoy. Gracias, Edgar. La Muchísimas última, gracias por tu entrevista. Sí. mil gracias. La última pregunta es, si no tuvieras que usar tu nombre, tu profesión, tus logros, tus certificaciones, ¿cómo te describirías a ti misma si tuvieras que escribir sobre ti? Soy una persona con mucha energía que vive la vida con emociones a tope. Vivo lo bueno y vivo lo malo con todo lo que tengo y todo lo que puedo y siento que a eso venimos, a entender y a vivir la vida. Ahí está, Denise. Terminamos. Ay, Edgar, muchísimas gracias por la entrevista, la disfruté muchísimo. Eres un buenazo entrevistando y me sacaste muchas cosas. Gracias.